Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y energía. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que honestamente me dejó con la boca abierta. Ya saben que en este canal nos gusta explorar temas interesantes, emotivos y sobre todo, llenos de sentimiento humano. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en una historia que nos tocará el corazón y nos recordará la importancia de la empatía y la calma en momentos de conflicto. El tema de hoy es algo que creo, todos podemos relacionar en algún momento de nuestras vidas: la reacción de Mert al calmar a Afra después de una pelea. Sé que puede sonar un poco simple, pero créanme, lo que van a ver es realmente impresionante. Es una muestra de madurez, de cariño y de cómo la comunicación y la paciencia pueden transformar una situación tensa en un momento de conexión y entendimiento. Antes de empezar, y como siempre, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, denle like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y a seguir creciendo esta linda comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Preparen sus pañuelos, porque estoy seguro de que les tocará la fibra sensible. Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con la situación, estamos hablando de un fragmento de una serie turca, que honestamente, ha capturado mi atención y la de muchos más. La trama, aunque puede ser sencilla en su base, está llena de matices y personajes complejos. Pero lo que nos interesa hoy es la dinámica entre Mert y Afra. Para contextualizar un poco, me parece relevante mencionar que la serie en cuestión, que no nombraré para evitar spoilers directos, se centra en las complejidades de las relaciones humanas, los desafíos de la vida, y la búsqueda de la felicidad y el entendimiento en un mundo lleno de contradicciones. La serie, a través de sus personajes, explora temas como el amor, la amistad, la familia, la ambición, la pérdida y, por supuesto, el conflicto. La serie se distingue por su capacidad de retratar la realidad con una crudeza y una sensibilidad notables. Los personajes son imperfectos, cometen errores, se equivocan, sufren y luchan por salir adelante. Esto los hace increíblemente humanos y cercanos a la audiencia, que se identifica con sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. La fotografía y la música son otros de los elementos que contribuyen a crear una atmósfera envolvente y emocionalmente impactante. Los paisajes de la serie, a menudo grabados en locaciones espectaculares, sirven como telón de fondo perfecto para las historias de amor, desamor y superación que se entrelazan. La música, cuidadosamente seleccionada, acompaña las escenas y realza las emociones de los personajes, creando una experiencia audiovisual que permanece en la memoria del espectador. Pero volviendo al tema que nos concierne, el fragmento que vamos a analizar es particularmente significativo por la manera en que aborda el tema del conflicto y la resolución. En una sociedad donde la violencia y la agresividad parecen ser la norma, ver una escena donde la calma, la empatía y la comunicación efectiva son las herramientas principales para resolver una situación de tensión, es un verdadero soplo de aire fresco. En el fragmento que vamos a analizar, vemos a Afra sumida en un mar de emociones. Ha tenido una discusión, una pelea y la frustración, la ira y la tristeza la han invadido por completo. Su lenguaje corporal, su expresión facial, todo refleja la tormenta que está pasando por dentro. Es en este momento cuando Mert entra en escena. Y lo que hace es simplemente increíble. Lo primero que notamos es su calma. No reacciona con más ira, ni con reproches. Entiende que Afra está en un momento vulnerable y que necesita algo completamente diferente a una confrontación. Se acerca a ella con suavidad, con respeto. No la juzga, no la interrumpe. Simplemente está ahí presente. La calma es una cualidad fundamental en cualquier situación de conflicto. En lugar de responder con más fuego, Mert elige el agua, el elemento que apaga las llamas. Esta elección no es casual, es una decisión consciente de no agravar la situación, de no alimentar la ira, sino de buscar una solución pacífica. La clave de todo radica en la comunicación no verbal. Mert no necesita gritar ni levantar la voz. Sus gestos, su mirada, la forma en que se acerca a Afra, todo transmite tranquilidad y seguridad. La toma suavemente del brazo, la invita a sentarse, y le ofrece un espacio para desahogarse. La comunicación no verbal es poderosa porque transmite emociones y sentimientos de manera directa, sin necesidad de palabras.
Un simple gesto, una mirada, un contacto físico suave, pueden ser más efectivos que cualquier discurso. En este caso, la forma en que Mert se acerca a Afra, la manera en que la toca, la invitación a sentarse, son señales claras de que está allí para apoyarla, para ayudarla, para ofrecerle un refugio seguro. Y aquí viene lo más importante, Mert escucha. Escucha de verdad. No está pensando en lo que va a responder, no está preparando una defensa. Simplemente absorbe las palabras de Afra, las emociones que emanan de ella. La escucha con empatía, tratando de comprender su punto de vista, sus sentimientos. La escucha activa es una habilidad fundamental en cualquier relación humana. Consiste en prestar atención a lo que la otra persona está diciendo, tanto verbalmente como no verbalmente, tratando de entender su punto de vista, sus sentimientos y sus necesidades. En este caso, Mert no interrumpe a Afra, no la juzga, no la critica. Simplemente se concentra en escucharla, en tratar de entender lo que está pasando por su mente y por su corazón. Esta actitud es fundamental para crear un ambiente de confianza y seguridad, donde Afra se sienta libre de expresar sus emociones sin temor a ser juzgada. Y cuando Afra finalmente se calma un poco, Mert responde con paciencia y cuidado. No intenta minimizar sus sentimientos, ni decirle que no tiene motivos para estar molesta. Al contrario, valida su experiencia, le da la razón en algunos puntos, pero también le ofrece una perspectiva diferente. Le habla con cariño, con ternura, y le ayuda a ver las cosas desde otro ángulo. La validación emocional es otro aspecto crucial en la resolución de conflictos. Consiste en reconocer y aceptar los sentimientos de la otra persona, sin juzgarlos ni minimizarlos. En lugar de decirle a Afra que no tiene motivos para estar molesta, Mert reconoce su enfado, su tristeza, y le permite expresarlos sin sentirse culpable. Esto es fundamental para que Afra se sienta comprendida y pueda empezar a procesar sus emociones. Lo que más me impactó de esta escena es la naturalidad con la que Mert aborda la situación. No parece que esté actuando, ni que esté intentando manipular a Afra. Simplemente es un ser humano que se preocupa por otra persona, que quiere ayudarla a sentirse mejor. Y eso en el mundo en el que vivimos, es algo muy valioso. La autenticidad es un ingrediente clave en cualquier relación humana. Cuando una persona es auténtica, se muestra tal y como es, sin máscaras ni artificios. En este caso, Mert no está tratando de impresionar a Afra, ni de ganar una batalla. Simplemente está actuando desde el corazón, desde su preocupación por ella. Esta autenticidad es la que hace que la escena sea tan conmovedora y que nos llegue tan profundamente. Analicemos un poco más a fondo las técnicas que Mert utiliza. Primero, la escucha activa. Este es un punto crucial, como ya mencionamos. Mert se concentra en lo que Afra está diciendo, le presta atención, y le demuestra que entiende sus sentimientos. Hace contacto visual, asiente con la cabeza para indicar que está siguiendo lo que dice y evita interrumpirla. Esto crea un ambiente de confianza y seguridad. El contacto visual, los gestos de asentimiento, la evitación de interrupciones, son señales claras de que Mert está prestando atención y que está interesado en lo que Afra tiene que decir. Estas acciones aparentemente simples tienen un impacto significativo en la comunicación, ya que demuestran respeto y empatía. Segundo, la validación emocional. Mert reconoce y acepta los sentimientos de Afra, sin juzgarlos ni minimizarlos. Le permite expresar su tristeza, su enojo sin sentirse culpable. Esto es fundamental para que Afra se sienta comprendida y pueda empezar a procesar sus emociones. La validación emocional es un acto de empatía y comprensión. Implica reconocer y aceptar los sentimientos de la otra persona, sin juzgarlos ni tratar de cambiarlos. Al validar los sentimientos de Afra, Mert le está diciendo que es normal que se sienta como se siente, y que tiene derecho a expresar sus emociones. Esto es fundamental para que Afra se sienta segura y pueda empezar a procesar sus sentimientos de manera saludable. Tercero, la comunicación no violenta. Mert evita el uso de palabras que puedan ser ofensivas o acusatorias. Utiliza un lenguaje suave, respetuoso y empático. Se centra en expresar sus propios sentimientos y necesidades, sin culpar a Afra. La comunicación no violenta es un enfoque que busca evitar la violencia, tanto física como verbal, en la comunicación. Se basa en la empatía, la escucha activa, la expresión de los propios sentimientos y necesidades, y la búsqueda de soluciones en colaboración.
En este caso, Mert no utiliza palabras que puedan herir a Afra, ni la culpa por lo sucedido. En cambio, se centra en expresar sus propios sentimientos y necesidades, de manera respetuosa y empática. Cuarto, la búsqueda de soluciones. Una vez que Afra se ha calmado, Mert empieza a buscar soluciones al problema. No se trata de encontrar al culpable, sino de entender lo que ha pasado y de encontrar una forma de avanzar. Propone diferentes opciones, y está abierto a escuchar las ideas de Afra. La búsqueda de soluciones es un paso fundamental en la resolución de conflictos. Implica analizar la situación, identificar los problemas, y buscar soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes. En este caso, Mert no se centra en encontrar al culpable, sino en entender lo que ha pasado y en buscar una forma de avanzar. Está dispuesto a escuchar las ideas de Afra, y a encontrar una solución que funcione para ambos. Y finalmente, la expresión de cariño. Mert demuestra a Afra que se preocupa por ella, a través de gestos de afecto, palabras de consuelo y una actitud protectora. Esto le da a Afra la seguridad y el apoyo que necesita para superar el conflicto. La expresión de cariño es una manifestación de amor, afecto y preocupación por la otra persona. Puede expresarse a través de gestos, palabras, acciones o una combinación de todas ellas. En este caso, Mert demuestra su cariño a Afra a través de gestos de afecto, palabras de consuelo y una actitud protectora. Esto le da a Afra la seguridad y el apoyo que necesita para superar el conflicto y sentirse amada. La escena, en general, es un ejemplo magistral de cómo abordar una situación de conflicto de manera constructiva. Nos enseña la importancia de la calma, la empatía, la escucha activa y la comunicación efectiva. Nos muestra que a veces, lo más importante no es tener la razón, sino entender los sentimientos de la otra persona y ayudarla a sentirse mejor. La escena es un compendio de habilidades sociales y emocionales que son esenciales para construir relaciones saludables y resolver conflictos de manera pacífica. Nos recuerda que la comunicación es la clave para entender a los demás y para construir puentes en lugar de muros. Podemos aprender mucho de Mert. Podemos aplicar estas técnicas en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones personales, en nuestros trabajos. Podemos ser más conscientes de nuestras emociones y de cómo éstas afectan a los demás. Podemos practicar la empatía y ponernos en el lugar de los demás. Podemos aprender a escuchar de verdad y a comunicarnos de manera clara y respetuosa. La capacidad de aprender de los demás es una de las características más importantes del ser humano. A través de la observación, la reflexión y la práctica, podemos adquirir nuevas habilidades y mejorar nuestras relaciones interpersonales. En este caso, podemos tomar a Mert como modelo y tratar de incorporar sus técnicas en nuestra propia vida. Esta escena nos demuestra que la madurez emocional es algo que se puede desarrollar y que no es una cualidad innata. Mert no nació sabiendo cómo calmar a Afra. Probablemente tuvo que aprender a lo largo del tiempo, a través de sus experiencias, a través de sus errores y aciertos. Y eso es lo que lo hace aún más admirable. La madurez emocional es la capacidad de comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como de reconocer y responder a las emociones de los demás. Se desarrolla a lo largo del tiempo, a través de la experiencia, la reflexión y la práctica. En este caso, la escena nos demuestra que la madurez emocional no es un don, sino una habilidad que se puede adquirir y desarrollar. Creo que en el mundo en el que vivimos necesitamos más Merts. Necesitamos más personas que sean capaces de mantener la calma en momentos de crisis, que sean capaces de escuchar con empatía, que sean capaces de comunicarse de manera efectiva y que se preocupen por el bienestar de los demás. La escasez de modelos positivos en la sociedad actual hace que la figura de Mert sea aún más relevante. Necesitamos personas que sean capaces de inspirar a los demás, de demostrar que es posible resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva. Necesitamos personas que se preocupen por el bienestar de los demás y que estén dispuestas a tender una mano. La reacción de Afra al final de la escena es igualmente conmovedora. Se siente aliviada, comprendida y agradecida por el apoyo de Mert. Se da cuenta de que no está sola, y de que puede contar con él. Y eso es lo más importante, la conexión humana, el sentimiento de pertenencia, la sensación de no estar solo. La gratitud y el alivio que siente Afra al final de la escena son el resultado de la empatía, la escucha activa y la comunicación efectiva de Mert. La escena nos recuerda que a veces, la simple presencia de alguien que nos comprende y nos apoya puede ser suficiente para superar un momento difícil.
Este fragmento es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas, que los conflictos son inevitables, pero que la forma en que los abordamos puede marcar la diferencia. La forma en que reaccionamos ante las emociones de los demás, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos tratamos, todo eso tiene un impacto en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. La forma en que abordamos los conflictos puede marcar la diferencia entre la destrucción y la reconstrucción, entre el aislamiento y la conexión, entre la desesperación y la esperanza. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, porque creo que son historias que nos inspiran, que nos enseñan, y que nos recuerdan la importancia de ser mejores seres humanos. El poder del contenido audiovisual radica en su capacidad de inspirar, emocionar y educar. Las historias que nos tocan el corazón, que nos enseñan algo nuevo, que nos recuerdan la importancia de los valores humanos, son las que perduran en nuestra memoria y nos impulsan a ser mejores personas. Así que, para resumir, en este vídeo analizamos la escena de Mert calmando a Afra después de una pelea. Vimos cómo Mert utiliza la calma, la empatía, la escucha activa y la comunicación efectiva para ayudar a Afra a sentirse mejor. Destacamos la importancia de la validación emocional, la comunicación no violenta y la búsqueda de soluciones. Y concluimos que podemos aprender mucho de Mert, y que podemos aplicar estas técnicas en nuestras propias vidas. El análisis de esta escena nos ha permitido profundizar en la importancia de la inteligencia emocional en las relaciones humanas. Hemos visto cómo la empatía, la escucha activa y la comunicación efectiva pueden ser herramientas poderosas para resolver conflictos y construir relaciones saludables. Nos hemos dado cuenta de que la madurez emocional no es un don, sino una habilidad que se puede desarrollar, y que la práctica constante es clave para dominarla. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la escena? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. La interacción con la audiencia es fundamental para crear una comunidad en línea. Los comentarios, las preguntas y las opiniones de los espectadores enriquecen el contenido y generan un diálogo valioso. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y a seguir creciendo esta linda comunidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.